sino contra potestades, principados, gobernadores. Cada uno hay un rango. La Biblia establece que hubo un momento donde Daniel oró. ¿Y qué ocurrió en la oración de Daniel? Bajó el ángel y le dijo: Berta, Daniel, discúlpame, pero desde el primer día la oración que tú estabas haciendo fue escuchada. ¿O no fue escuchada? Fue escuchada. Pero ¿qué dice? Que había un problema entre el ángel de Persa. Había un problema. ¿Por qué? Porque no permitía que la bendición o que la respuesta llegara a la vida de Daniel. Y yo puedo dar por entendido que hoy lo que menos quiere el mundo espiritual es que tú recibas lo que creo de parte de Dios pueda el Señor darte hoy. ¿Cómo así, pastor? Cada día puedo estar más convencido. Tengo aquí un grupo de personas, ya la pastora le dio la bienvenida. Mi hermano Gilberto Torres, te bendigo, ministro. Mi hermana Cheide Hernández, te bendigo, ministra. Personas que vienen de Punta Gorda. Estuvimos conversando durante toda esta semana. Y antes de comenzar el mensaje, déjenme decirle, matrimonio, que esta palabra salió de parte de ustedes. Y el enemigo no quería. Como también tenemos a nuestra hermana Cris por acá. ¿Dónde está Cris? Dios te bendiga, hija. Ve que llevas mi sangre, ¿viste? Soy mi hermana. Así que cuando usted ve ahí esa sangre que me sacaron de aquí, usted también la lleva. Usted es mi hermana también. Te bendigo, Cris. Fíjate que, la iglesia está orando por la vida de Cris. Sabe que es difícil hoy tener una persona de pie dándole gloria a Dios con una hemoglobina que un momento llegó a estar a 3.5. Lo que para nosotros es un asombro, para Dios dice: tranquilo, que lo que tengo es algo preparado para ella. Amén. Tengo por acá también a mi hermana Osmaira y también a David. ¿Dónde están? A ver, levante sus manos para saludarle. Dios te bendiga, ministro. Y yo creo, y usted lo va a entender, usted cuando salga de aquí va a decir: ahora sí, con razón, todo esto que ocurrió en el mundo espiritual. Quiero que nos vamos a Marcos capítulo 5. Voy a leer una historia que está allí, que el Evangelio de Marcos lo narra. Evangelio de Marcos, por eso es que es bueno traerse la Biblia. A veces nosotros decimos: yo tengo allá la pantalla, allá tengo, pero a veces es necesario, ¿verdad? Porque a veces corren eventualidades como esta, pero no importa, si usted no la trajo, crea que lo que yo voy a leer es palabra de Dios. Marcos capítulo 5, versículo 21 al versículo 43. Vamos a leerla toda y después la voy a ir desglosando poco a poco. Marcos capítulo 5, verso 21 al 43. Leo con la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él alguna gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. ¿Cómo se llamaba? Jairo. Y dice: y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud que le apretaba. Verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuántos años? 12. Preste atención a este número para que usted pueda entender algo que le voy a regalar en esta mañana de parte de Dios. Tenía 12 años, padecía de flujo de sangre. Dice el verso 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le había peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó sus mantos, porque decía: si tocare tan solo el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Verso 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ve que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Verso 33. Entonces la mujer,
temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Verso 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Qué le dijeron? Tu hija ha muerto. Y dice: ¿para qué molestas más al maestro? Verso 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. ¿Qué le dijo? No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacob. Verso 38 dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. ¿Qué hacían? Se burlaban de él. Mas él, echando fuera todo, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba. Y tomando la mano de la niña le dijo: talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Verso 42 dice: y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. ¿Cuántos años tenía la niña? 12 años, dice la Biblia. Y se apartaron y se espantaron grandemente. Y cierra el verso 43 diciendo: pero él les mandó mucho que nadie lo supiera, y dijo que se le diese de comer. Para los que vieron el flyer que pudimos estar publicando, el título del mensaje es: de lo público, gracias mamá, ¿a qué? A lo privado. De lo público a lo privado. Y sabes, iglesia, vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, en toda esta historia hubieron dos acontecimientos. Y fíjate que Dios trabaja de manera diferente a veces en nuestras vidas. Su poder a veces manifiesto a la vista de todo. O lo que ocurrió con la mujer de flujo de sangre. Dice que al tocarla, ella fue sana, ¿verdad que sí? Y todos los que estaban allí vieron el milagro. Pero vemos más abajo, en ese mismo contexto, otra historia que es con la hija de Jairo, porque también en el Señor hay momentos de mayor muerte, de mayor dolor, donde Él prefiere sanar a la persona en la intimidad. En pocas palabras, en lo privado. Para que entendamos un poco, te voy a ilustrar con esto. No sé si alguna vez a ti se te ha caído tu teléfono. A mí ya es 2, creo que la última exactamente fue aquí. ¿Te acuerdas, Diego, que se quedó todo estallado? ¿Alguna vez se te ha caído o mejor dicho, en algún momento se te ha caído ese teléfono en un balde de agua o en un recipiente con agua? Y automáticamente uno que queda asombrado, uno queda como congelado. A veces uno dice: pero ¿por qué no lo agarraste? Y uno lo ve caer, y uno lo ve como que en cámara lenta, y queréis, pero te quedáis paralizado. Y en ese momento agarras el teléfono, corres rápidamente, buscas un trapo, empiezas a secarlo, lo escurres, no lo prendes, ¿verdad que no lo prendes? Porque si lo prendes peor. Y lo primero que hacemos es lo metemos. Para los que no saben, esa es una técnica. Por eso es que los chinos son unos benditos, por eso son buenos haciendo arroz chino, y por eso también con la parte de la tecnología, todo es en el arroz, hermano. Allí lo mete uno en el arroz, ¿verdad? Después lo saca y uno empieza a tener una pequeña esperanza. Y uno dice: bueno, tal vez cuando lo lleve al técnico, pueda que el hombre cambie una pieza, el hombre pueda resolverme el problema. Pero imagínate por un momento que tú lo llevas al técnico, o sea, en pocas palabras, al especialista. Él tiene herramientas específicas para eso, y de pronto te pone una cara de lástima y te dice la frase definitiva: lo siento, la tarjeta madre
se quemó. Esto no tiene, sí se quemó, papá. Esto no tiene arreglo. Esto de verdad que es una pérdida total. Cuando tú escuchas esas palabras, al instante la esperanza que tú tenías porque ese teléfono encendiera, ¿qué pasa? Se muere. Ya no hay piezas que cambiar. Ya no hay trucos que valga. ¿Por qué? Porque el especialista, porque el experto dio su veredicto final. Es una frustración frustrante con esa palabra donde él dice ya no se puede hacer nada. Esa palabra finalidad es la que golpeó el corazón de Jairo en el pasaje que estábamos leyendo. Fíjese que mientras él caminaba con Jesús, con la esperanza de que él pudiese sanar a su hija que estaba enferma, dice la Biblia que llegaron a él unos mensajeros. ¿Y qué noticia le dieron? No molestes más al maestro, Señor. ¿Por qué? Porque tu hija ha muerto. En el lenguaje de hoy, bajo la ilustración, es como que le dijeran: Jairo, pérdida total. Ya no hay nada, absolutamente nada que hacer. No tiene reparación. Imagínese la mente de Jairo por un momento. Porque ¿quién había conseguido primero al maestro? Lo había conseguido él. Él traía al maestro a su casa. Pero dice la Biblia que hubo un momento donde él se tuvo que desviar. ¿Qué pensamiento no habrá venido a la vida de Jairo? Dios mío, pero se tuvo que ver atravesado la vieja esa. Si no se hubiese atravesado ella, Dios mío, a lo mejor mi hija. Hermano, nosotros no estamos por saber. Pero créalo, la Biblia no lo establece. Pero permítame pensar, porque nosotros hemos pasado por eso. ¿O no fue lo mismo que le pasó cuando la muerte de su mejor amigo de Lázaro? ¿Qué le dijo María? ¿Qué le dijo María? ¿Qué le dijo Marta? Señor, si tú hubieses llegado a tiempo, mi hermano no hubiese. Ellos no entendían. Y a veces eso pasa en nuestras vidas. Señor, pero llegaste tarde. Si hubieses llegado en el momento que yo clamé, si habías llegado en el momento que yo te dije, pero Dios mío, Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué? Porque recibiste un mensaje que la poca esperanza que usted y yo teníamos se perdió. Y sabes, iglesia, hoy quiero hablarle a alguien al que a menudo la circunstancia, o mejor dicho, un médico le ha dicho: esto ya no tiene arreglo. Tu matrimonio no tiene arreglo. Tu finanza no tiene solución. Es mejor dicho, ese hijo no va a cambiar nunca. Esa enfermedad es terminal. Y si hoy te sientes que tu situación pasó de estar grave a estar completamente muerta bajo la estructura y la palabra que hoy leímos, yo quiero darte algo de parte de Dios. Y quiero que te lleves hoy estas herramientas necesarias para tu vida. Y lo primero es que vemos en esta enseñanza que hay un milagro a la vista de todos. Y dice Marcos capítulo 5, verso 24 al 29, dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud. Dice que le apretaba, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastó todo lo que tenía y nada había provecho, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, si tan solo tocar el borde del manto. Jesús comienza rodeado con una gran multitud. Dice la Biblia que lo apretaba. En medio de ese ruido y de la masa de la gente ocurre el primer milagro. La mujer de flujo de sangre padecía de una enfermedad, iglesia, que era impura. Públicamente ella no podía hacer lo que hizo. Ella no podía tocar al maestro. Ella no podía hacer lo que ella hizo, pero ella se atrevió. ¿Por qué? Porque ella había gastado todo lo que tenía en médicos.
Todo lo que tenía lo había gastado, y dice la Biblia que más bien antes le había peor, no recibió la ayuda. Pero ella, cuando toca el manto del Señor, Jesús le sana. Ahora vamos a estar claros. Jesús pudo haber hecho el milagro de manera, no lo pudo haber hecho de manera pública. Pudo haber hecho el milagro de una manera en privado. Jesús muy fácilmente puede decirle en el secreto a ella, sin que la gente no pudiera ver lo que había ocurrido. Pero frente a la multitud que ahí estaba, necesitaba el Señor sanar no solamente su cuerpo, sino su dignidad social y su nombre. Ahí donde él dice: hija, tu fe te ha salvado. Y quiero que prestes atención a esto, iglesia. Hay milagros que Dios hace en público para que la multitud vea su poder y para que nuestro testimonio sirva de luz para otros. En mi vida, hace más de 16 años aproximadamente, yo tenía un problema de hernias discales. Tenía 2 hernias, tanto en L3 como en L5. Lamentándolo mucho, ahorita no tengo a mamá que lo puede certificar. Pero yo recuerdo que en ese dolor, literalmente, lo he contado a la iglesia, yo literalmente en la iglesia caminaba así. Yo no podía estar, y si estaba de pies tenía que estar 5 minutos sentado y tenía que estar 5 minutos de pies. Y mi mamá me decía: ay, hijo, cada día te veo más doblado, cada día te veo más doblado. Y una vez recibí mi sanidad. Lo hizo en público, lo hizo en la iglesia donde yo creí hace 18 años. Y el Señor pudo sanarme. El Señor pudo liberarme de eso. Y hoy, para la gloria de Dios, estoy de pies. El Señor pudo haber hecho ese milagro en privado, porque muchas veces se lo pedía. Muchas veces se lo clamaba en mi habitación, metido allí de rodillas. Pero no fue allí, fue en público para que la gente pudiera ver la gloria de Dios. Y hay milagros que han ocurrido en tu vida de manera pública para que otros puedan decir verdaderamente: al Dios que esta mujer sirve, al Dios que este hombre sirve, es un Dios verdadero. Pero ahora presta atención acá, porque Marcos capítulo 5, verso 35 dice la Biblia: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Qué cosa tan tremenda, ¿no? Mientras Jesús está exponiendo en público a la mujer de su sanidad, llega la peor noticia para Jairo: tu hija ha muerto. Mientras el público estaba celebrando a la mujer por la sanidad que había recibido, el corazón de Jairo estaba lleno de dolor. Eso lo vimos en un matrimonio acá. No sé si fue el de Tata, fue el tuyo. Hubo un matrimonio mientras nosotros... fue la muerte de la mamá de Alberto. Iglesia, era algo tan tremendo porque ese domingo yo tenía que casar aquí a un matrimonio. Creo que fue el tuyo, Tata. ¿Todavía se hablan ustedes? ¿Todavía duermen juntos? Gloria a Dios. ¿Está bien? Ok. No, gloria a Dios. Se está haciendo el trabajo. Eso es importante. Sí, porque uno los casa aquí después de este hermano y yo, no, ese está para allá, el otro está por aquí. Pero qué bueno. Y yo recuerdo, iglesia, que ese mismo día yo estaba dando una palabra de consuelo en medio de un cementerio porque la gente estaba llorando. Y yo recuerdo que hice el contraste ese día, cómo despedía gente que estaba llorando y gente aquí estaba alegre porque estaba celebrando la unión de una familia, de un hombre, una mujer. Eso estaba ocurriendo en ese momento. Mientras la gente celebraba la victoria de la mujer por su sanidad, había alguien que estaba llorando la muerte de su hija. Tenía dolor. Pero mire, fíjate lo que dicen las voces públicas. ¿Para qué molestas al maestro?
Iglesia, llévate esto para tu casa. La opinión pública siempre intentará sepultar tu fe cuando las cosas empeoren. Siempre va a venir una opinión pública a decirte: deja de ir a esa iglesia. ¿Qué estás haciendo gastando pasaje? Te estás desgastando ir a recibir una palabra donde te estoy viendo peor. ¿Usted la ha escuchado? Yo la he escuchado muchas veces. Yo la he escuchado muchas veces. Y sé que tú la estás escuchando y sé que la has escuchado. Pero no entiendo. Ahora vos te metiste a evangélico, eres peor. ¡Claro que es peor! Porque cuando tú te convertiste al Señor, te hiciste enemigo. ¿Aló? ¿O vos creéis que en la vida de nosotros, los cristianos, solo damos? No, nosotros llevamos también. Y lo he dicho muchas veces. Puede que sea en nuestra vida la vida de Rocky. ¿Cuántos vieron Rocky? Ahí se me fue la cédula. No, lo que pasa es que nosotros somos de esos años, profe, pero hay uno que ni entiende quién es Rocky. Pensaban que Rocky era el perro. Y usted sabe que Rocky era hermano de los que llevaba el duro. Y uno ahí se ponía: dale uno más. No tires la toalla, viejito, no la tires. ¿Y qué pasaba? Siempre la cámara lenta. ¡Pum! Venía el mamonazo. Y allá te iban dando vueltas. Y caía, ¿o no? Y hermano, nuestra vida es así. Por eso estás golpeado. Aló. Por eso de pronto estás ensangrentado, pero todavía no estás destruido, hermano. Amén. Todavía no estás derribado, hermano. Todavía te está contando el Padre, porque sabe lo que tú eres capaz de hacer. Y siempre la opinión pública te va a decir: pero ya, deja ese bendito ya. Ya, deja esa bendita. Ya, ¿hasta cuándo? Y usted sale de esa conversación como: ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? No, no lo haga, hermano. Yo, Pastor Marcos Belsares, soy defensor número 1 de los matrimonios. Hay pastores que no, hay pastores que te dicen: hey, si usted no se aguanta, váyanse. La Biblia dice: lo que Dios une, el hombre no lo desune. Y siempre lo enseño, porque el hombre no es el abogado, es el pensamiento humano. Porque hubo un tiempo en mi vida como matrimonio que también teníamos problemas y a veces seguimos teniendo, hermano. No somos perfectos. Pero hubo un día donde yo dije: tengo que hacer algo. Porque si yo no cambio, yo voy a perder mi matrimonio. Porque la opinión pública que te decía: no, eso no vale para nada, que vas a estar perdiendo el tiempo allí. Y es lo que había acontecido en la vida de Jairo. Pero me gusta porque Jesús se le acerca y dice: no temas. Decirle al que tenía a tu lado: no temas. Decirle: no temas. Y otra cosa que le dice Jesús, dice: solo cree. No temas, iglesia. No temas, hermano. Darwin, no temas. Solo cree, papá. Solo cree. ¿Sabes por qué? Porque si hay algo que hizo Jesús fue que protegió la fe de Jairo. Papá siempre va a proteger tu fe. Siempre va a proteger mi fe. Ahora cerramos con esta historia y dice la Biblia en el Marcos 5, 39 y 40. Fíjese lo que dice acá. Dice: y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta. Fíjate lo que dijo Jesús. Si no, duerme. Fíjate la falta de respeto es esto. Dice el verso 40. Y se burlaban. Estos siguen estando hoy vivos, ¿o no? Los mismos falta de respeto que le faltaron el respeto al maestro, a veces lo hacen contigo. ¿Hasta cuándo vos, evangélica? ¿Hasta cuándo le servimos a ese Dios que te veo que estáis peor? Todavía estoy en la carne, hermano. Claro que provoca decirlo, pero uno tiene que hacer silencio. La gente siempre te va a decir: ¿hasta cuándo, hermana?
¿Hasta cuándo vas a gastar? ¿Hasta cuándo vas a ir para allá? Siempre te veo en lo mismo. Dile, tranquila, porque no está muerta, solo duerme. Amén. Tranquila, ese sueño todavía está allí, eso va a venir. Tranquila, esa sanidad llega. Tranquilo, esta restauración llega. Tranquilo, esa bendición llega. Tranquila, porque yo voy a seguir esperando la promesa del Padre que yo sirvo hoy. Y el que lo determinó es fiel. Mentira del diablo, hermano, lo que la gente puede estar diciendo. Fíjate que Jesús al llegar a la casa, el ambiente público es de alboroto, es de burla. Cuando Jesús dice, hey, la niña solamente duerme, el sermón agarra otro control. Y Jesús saca a la multitud. Fíjate que Marco enfatiza algo que no lo enfatizan los otros evangelios. Dice que solamente se llevó a 3 de sus discípulos. Y entró a la habitación con el papá, con la mamá y con el dador de la vida. Te voy a regalar esto para que te lo lleves a tu casa. Para que Dios opere en tus áreas más muertas, tienes que cerrar la puerta al ruido, a las opiniones de la gente y a la burla de los que no creen, porque hay milagros que solamente ocurren en la intimidad. Por eso lo primero que hizo Jesús, ¿por qué Jesús no hizo el milagro como lo hizo a ellos más todavía? ¿O no? Ve, si hay algo que hubiese hecho yo en mi caso, digo, te estoy burlando. Época bendita, ya vas a ver el poder de Dios. ¿Y hace el milagro en público o no? Porque la otra gente lo seguía y lo agolpaba, pero estaba buscando un milagro. Sabían quién era Jesús. Y Jesús hizo el milagro en público. Pero esta gente que se estaba burlando, hermano, ahí es donde provoca hacerlo. Sé como el que dice, no, que ese no se va a componer nunca, pastor. O a veces uno ve a alguien en una silla de ruedas y dice, ora y levántate, porque ese no se va a levantar. Ahí donde uno provoca y dice, levántate y ande para que estas cuerdas de incircuncisos incrédulos puedan creer en ti. ¿O no? Pero ¿qué le dijo Jesús? Jesús lo que hizo fue, van para allá. Aquí no entra nadie. Y llamó a los discípulos y llamó a los padres y él únicamente. Porque a veces a las opiniones de la gente, a la gente que se burla, hermano, hay que cerrarle la puerta. Porque ese milagro solamente va a llegar en los momentos de intimidad. Cuando tú estás en secreto, cuando tú estás orando. Pastor, no lo estoy viendo. Tranquilo que va a llegar. Pastor, es que no lo estoy sintiendo. Tranquilo porque va a llegar. Pastor, pero es que se ha tardado mucho. Fueron 12 años lo que esta mujer esperó. Pero llegó la bendición de Dios. Siempre lo he dicho. Por esta bendita lloraba mucho. Porque esta bendita fue el instrumento de Dios para yo conocerlo cuando ella tenía 8 años. Y cómo que la estaba viendo en el mundo. Eso no fue lo que papá me dijo. Pero había un secreto, había una oración, había un clamor. Y yo le decía, Padre, yo sé que mi Redentor vive. Y cada vez que yo veo a mi hija danzando la presencia de Dios, me recuerdo lo que te estoy enseñando. Hay victoria que solamente mi Padre te la va a dar en los secretos. Iglesia, cierro con esto. Bueno, ya he cerrado 2 veces, pastor. ¿Cuánto va a cerrar usted? Hay mucho calor. Sí, yo le conozco a usted. Olvídese. Antes que usted lo diga, yo lo voy a decir por usted. Vino la revelación del cielo. Gracias, Espíritu Santo, que estás aquí. No, es que yo también tengo calor, pero no me la puedo quitar porque me pegaron el micrófono aquí. Mientras Jesús caminaba a restaurar el futuro de una muchacha de 12 años, se detuvo a restaurar el pasado
de una mujer que llevaba 12 años sufriendo. Dios no está tan ocupado ni atendiendo gente importante como Jairo. Dice que Jairo era un principal de la sinagoga, como para ignorar al marginado, al que sufre en silencio, porque el reloj de Dios, o en el reloj de Dios hay tiempo para todos. Amén. No crea usted, no, lo que pasa es que a lo mejor a mí no me va a escuchar, usted lo escucha también. Amén. No, lo mejor porque como yo no tengo, no, usted también Dios le escucha. Amén. Porque Él murió por todo. Él es el Padre de todo y Él quiere que todos acudamos al arrepentimiento. Amén. Hay dos personajes en esta historia. Hay dos personajes en esta historia. La mujer representa el dolor crónico, problemas largos, desgastantes, que duran 12 años y que agotan tus recursos. Pastor, tengo 12 años sufriendo de esto. Tengo 12 años orando por esto. Eso lo vemos acá en la enseñanza de la mujer. Pero la niña representa la tragedia repentina. Problemas que aparecen de la noche a la mañana. Pero esto no estaba y llegó. Y destruyeron lo que más amaba. Una muerte inesperada. No importa si tu problemas es una crisis lenta que lleva años arrastrándote a golpe y depresión, que hoy te ha dejado en shock. Jesús es la misma respuesta exacta para ambas situaciones. Él tiene el poder para sanar lo crónico y tiene el poder para resucitar lo que tú has perdido. Quiero que te pongas sobre tus pies en esta hora.